Suerte que viniste, flaco. ¿Y ahora qué querés saber? El éxtasis, flaco. Dicen que es la droga del baile y del amor. ¿Es cierto? En medicina la llamamos la droga de las convulsiones, la droga de la muerte súbita, fleco. ¿Y por qué? En parte es un alucinógeno, y lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, sacudidas. En parte es una anfetamina, te acelera el corazón, al mismo tiempo cierra los vasos sanguíneos y la presión se te va a las nubes, te hace orinar mucho y perdés potasio. Y sin potasio, el corazón en vez de funcionar como un conjunto de fibras, late fibra por fibra, se fibrila y te da una muerte súbita. ¿Y con cuántas pastillas puede pasar eso? Con una sola, fleco, con una sola. Tenelo presente. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejes que te destruyan. De vos depende. Por eso, ¿drogas? ¿Para qué? Si prendiste el televisor justo en este momento y te encontraste con una publicidad de los años 90, no volviste en el tiempo, sino que estamos repasando y estamos hablando de este tema en 40D Argentina en democracia y una de las campañas, si se quiere, que marcó una época, Raúl, sí, ¿no? Porque expresaba Fleco y Male hablando con Miroli. Sí, la juventud dibujada, hablando con un médico que le explicaba de una manera casi alarmista todo el daño que podían hacer a las drogas y se creía que eso iba a disuadir de consumo de drogas. Primero que eso es una concepción equivocada, porque todo lo que él relata en términos médicos farmacológicos, lo más probable es que la primera vez que lo consume un joven y que lo consuma constitucionalmente no le va a ocurrir. Claro. Entonces va a descalificarse a sí mismo. Pero era esa concepción, y que por ahí dominante, de que hablar de los efectos nocivos de las drogas va a disuadir del consumo. Eso no ocurrió nunca. Pero además, la campaña Fleco y Male se da en la década del 90, que es la década donde se extiende y se generaliza el consumo de cocaína en Argentina. No tenemos datos epidemiológicos porque recién en 2003 el CEDRONAL crea el Observatorio Argentino de Drogas y podemos medir y tener datos epidemiológicos más certeros. Pero ahora, un momento también contradictorio, Raúl, porque digo, desde el Poder Oficial se planteaba esa cuestión de tolerancia cero a las drogas en un momento en donde se extiende el consumo de cocaína en figuras de la farándula, en figuras deportivas, en ídolos, en personas del poder también. Se produce una extensión del uso de cocaína nunca visto en nuestro país. De hecho, de eso se va a salir recién en el 2001 con la devaluación que va a introducir un nuevo elemento que es al incrementarse el precio de los insumos para fabricar cocaína, de los precursores, empieza a aparecer un sustituto barato y muy nocivo, que es el Paco. Un veneno. Así es. Mirá, vos decías el tema del consumo en muchas personalidades, la penalización, por un lado, la tolerancia cero con los jóvenes, como decías recién, Carlos, de los sectores populares, y una campaña que generó, también vamos a seguir repasando las campañas, ¿no? Generó polémica quizás después por lo que significó ese emblema del deporte argentino como fue Diego Armando Maradona, campaña Sol sin drogas. Creo que ponemos con la producción acá 1996, la vemos. No es decir que está bien y que está mal, pero lo importante es saber lo que es que se hable de esto, porque la droga está en todas las esquinas y le puede pasar a un hijo, a un hermano, a un amigo, a un padre. Entonces, yo les agradezco por este acto, muchachos. Yo les agradezco a todos los argentinos. Yo no digo que estén de acuerdo conmigo, absolutamente. Aunque están en desacuerdo con lo que yo dije o hago, es un problema de cada uno. Pero esto que se hable, por favor, que se hable porque es un problema de todos. Aparecía la figura del Diego, ¿no? Traída por el poder, un ídolo popular, pero a la vez alguien que tenía los medios al alcance para tratar su adicción, como Diego Armando Maradona, y uno piensa en un montón de sectores que, como están hablando ustedes, tienen el doble o triple impedimento de poder acceder a ser tratados como un problema de salud, ¿no? Recién Raúl mencionaba la crisis económica en la que cae este país a partir del fin de la época menemista y la aparición de esta nueva sustancia que es masivamente consumida y gana sobre todo en una población
tremendamente vulnerable que es la adolescencia, incluso también infancias, ¿no? Consumiendo Paco, claramente estamos individualizando dónde sí se debe combatir seriamente una cuestión que genera un problema sanitario de grandísima alarma, y no estamos hablando de una sustancia, sino que estamos hablando directamente de un veneno. El Paco no puede ser clasificado de otra manera, perdón que de pronto invada algunas ciencias o algún conocimiento que no es el mío, pero claramente estamos hablando de una diferencia entre una sustancia estupefaciente y un veneno. El veneno debe ser abordado claramente como una problemática que alarme, que prenda todas las alarmas del Estado. El Estado no es solamente el Poder Judicial, el Estado es los tres poderes trabajando de manera conjunta con una problemática, y bueno, sabemos claramente que eso se ha cargado con la vida de un altísimo nivel de jóvenes, cantidades de jóvenes de sectores que justamente no acceden a este sistema tan precario que tiene el Estado. Si es precario el sistema sanitario del Estado, toda esa porción de juventud que se perdió entre los 2000 y el 2015 o el 2020, donde se empieza a controlar o desincentivar de alguna manera el consumo de Paco, toda esa generación de jóvenes se ha perdido porque el Estado, con su precaria solución sanitaria, ni siquiera ha alcanzado a llegar a controlar y a prevenir semejante cantidad de muertes en este país. Decías, el Estado no es solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial, pero el Judicial, de alguna manera, con algunos fallos, fue marcando un poco algunas tendencias. Recién hablábamos en la pausa de un fallo señero, fallo Basterrica, 1986, si no me equivoco. ¿Lo vemos? Lo charlamos acá. A ver. El 29 de agosto de 1986, la Corte Suprema de Justicia declaró por primera vez en la historia argentina la inconstitucionalidad de la persecución del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sucedió en el marco de la causa contra el músico Gustavo Basterrica, que en 1981 había sido condenado a prisión y pena por posesión de sustancias adictivas. En 2009, y retomando el antecedente de Basterrica, la Corte volvió a declarar la inconstitucionalidad de la persecución a los usuarios en el fallo Arriola. A 30 años del primer fallo, la agrupación Pensamiento Penal promueve una reforma legal que no criminaliza el consumo a través de la redacción de una Declaración de Magistrados Argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. Fallo Basterrica, ¿qué podemos decir de ese fallo? Bueno, vamos a anticiparnos un poco porque si bien estamos hablando de 40 años de democracia, tenemos un fallo anterior que es el fallo Colavini. De alguna manera, el primer fallo que castiga llega a la Corte, por supuesto, pero la Corte se expide respecto del consumo, la tenencia para consumo personal o para uso personal, sienta un precedente donde pone como dentro de la esfera de la justicia nacional este primer estigma que es el adicto o el consumidor como un elemento o justamente una parte de la sociedad a la que hay que perseguir, correr, demonizar de alguna forma en este contexto que veníamos hablando de la lucha contra las drogas. Finalmente Colavini resulta condenado, la Corte confirma esa sentencia y es el primer precedente hasta que ya con la democracia, en esta nueva Corte que vino a incorporar de alguna manera el liberalismo penal dentro revirtiendo algo que le había pasado a Basterrica en el 81, ¿no? Que era totalmente. Que había sido, digo, está bien, en tiempos dictatoriales, ¿no? Dentro de ese marco que decís. Sin embargo, lo interesante de esto es que la defensa de Basterrica, que es Stefanolo, Joe Stefanolo, un colega, un abogado de muchísimos años,
defendiendo justamente delitos vinculados al uso de estupefacientes y también a la comercialización, ¿no? Porque acá hay que tratar de abordar la problemática en su órbita compleja y completa. Stefanolo insiste y agota toda la vía recursiva y llega por un recurso de hecho a la Corte, que con una nueva conformación, por supuesto que iba en sintonía con lo que la nueva época del país demandaba, que era incorporar algunos principios que respetaran fundamentalmente este ámbito de reserva del que habla el artículo 19 de nuestra Constitución, que tiene que ver con la autodeterminación que un ser humano escoge libremente y que de ninguna forma pueda impactar de manera externa, digamos, que no genere ningún impacto moral o al orden público, queda claro en la esfera de lo íntimo y de lo privado y no puede ser castigado, perseguido por el Estado, mucho menos por el sistema penal. En ese caso Basterrica, la Corte, por primera vez, todavía no estaba la nueva ley, porque se sancionó 3 años después, despenaliza el consumo o declara inconstitucional el artículo 6 de la vieja ley y aplica ese principio de reserva en donde todo ser humano que no genere, vuelvo a decir, ningún tipo de impacto fuera de su índole o de su ámbito de reserva, no debe ser castigado e incluso debe ser respetado en su práctica y ya no señalado como un mal ejemplo para el resto de la sociedad, caso que vuelve, porque, digamos, permitime, Martín, decir sí, que la Corte ha tenido en su historia, respecto de este tema que estamos hablando hoy, un movimiento zigzagueante, si se quiere, porque ha ido y ha vuelto sobre sus propios principios y ha modificado, incluso con algunos miembros que fallaron en Basterrica, volvieron a fallar en Montalvo, donde vuelve a Colavini. Bien, a ver, para que no nos perdamos, contame sí, sintéticamente. Colavini, perdón, Montalvo es un caso de Carlos Paz. Bien. Montalvo es un caso de... ¿De qué año? Es del año, no, la causa es del año 88 y llega a la Corte en el año 90. 90. Bien. Montalvo es una persona... ¿Qué resolución hay ahí? Montalvo es una persona que queda controlada en el marco de una persecución de otro delito y en ese momento arroja un paquetito de marihuana con 2 gramos. Montalvo es detenido, es procesado y la Corte menemista del año 80, con una nueva conformación y un criterio que vuelve, digamos, al precedente de la dictadura. Ya había impregnado de la Corte Suprema... Estaba Basterrica vigente como una doctrina aplicada, digamos, y la Corte del año 90 modifica esa doctrina y consideran nuevamente este rol del adicto o de la persona que con su conducta puede de alguna manera resultar un mal ejemplo para el resto de la sociedad, y desde ese lado se entiende la Corte en Montalvo que persiguiendo al usuario o al consumidor con total seguridad vamos a conseguir llegar al primer eslabón de la cadena, que es quien comercializa o produce la sustancia, cosa que por supuesto es una falacia tremenda porque no ha sucedido así. ¿Eso qué hace, digamos, en los 90, esa vuelta para atrás? Y es una vuelta a un giro represivo. Hay que recordar que en el 89 se crea la Cedronar y se sanciona la nueva ley de estupefacientes, la vigente actual, que tenía que ver con estar en sintonía con las políticas norteamericanas de persecución implacable de tolerancia cero al consumo. O sea, eso, perdóname, en el momento político no solamente tiene que ver con la llegada del menemismo, sino que ya son los últimos tiempos también del gobierno de Alfonsín, ¿no? Me parece. Sí, de hecho, ya había Estelle, que es el creador de la ley, sí, que fue el primer director de Cedronar, la ley se aprueba el 21 de septiembre del 89, es casi un interregno entre Alfonsín y Menem. Pero la orientación que va a tomar la Cedronar en ese momento es una orientación dictada
completamente por la política norteamericana de la DEA, de la agencia, sí, la agencia que persigue el narcotráfico, que toma todos los lineamientos de la DEA. De hecho, siempre circuló la historia que el edificio actual de la Cedronal fue donado por la DEA. Entonces, este giro... Una DEA que, recordemos también, tiene, quizá ahora volvió en formato de novela o de serie de Netflix, pero tiene una presencia, empieza a tener una presencia muy fuerte con su llegado, su desembarco en Colombia. El Plan Colombia, el Plan diseñado Colombia. por la DEA, donde se invadieron mezcla todo el países control enteros político de la región alrededor del tema narcotráfico. En ese alineamiento hacia las políticas norteamericanas es que hay un regreso a las políticas punitivistas y por eso se da este vaivén judicial. Una corte ahora ampliada regresa antes del fallo Basterrica y vuelve a poner como una condición, como un delito, el consumo de sustancias. Porque se sostiene que de esa manera se va a combatir al narcotráfico, lo cual era un lineamiento explícito de la política norteamericana, a la cual el país estaba alineado directamente. Ya seguimos hablando de este tema, nos vamos a una nueva pausa en este 40 de Argentina en Democracia. Ya venimos.